es un artículo académico que lo firma una persona analista, así lo firma, Sí. del Departamento de Defensa. De defensa, perdón, de defensa. Y un estudiante de una universidad de Boston. Esa publicación, pues de entrada no tendría mayores discusión de nada, salvo que utiliza millones y millones y millones de datos de mexicanos en Estados Unidos. Y datos finos, información fina. Ese fue el primer asunto. Y solo para ilustrar de qué se trata, el artículo reconoce que se le dio una base de datos detallada y confidencial que contiene información anónima, o sea, sin nombre, de todos y cada uno de los mexicanos que se registraron en los consulados para solicitar matrícula entre el 2002 y el 2020. Bueno, esto es lo que ayer le presentamos, es una parte de la conversación con el doctor Tonatiuh Guillén sobre un artículo académico publicado hace unos meses y que fue retomado para su columna de opinión del doctor Tonatiuh Guillén. Le recuerdo que él era comisionado del Instituto Nacional de Migración. La información hace referencia a la supuesta entrega de millones de datos de mexicanos viviendo en Estados Unidos, principalmente aquellos en situación irregular o no documentados. Esto habría ocurrido desde la Secretaría de Relaciones Exteriores en tiempos de Marcelo Ebrard. Esto es lo que se dice. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, hablamos con Roberto Velasco y nos dijo, oye, yo tengo información que puede ser útil para lo que ayer platicaron en la noche con Tonatiuh Guillén. Bueno, para ello le hemos pedido a nuestro Ernesto Tiburcio, candidato a doctor en Economía por la Universidad de Tufts, para hablar del tema. Ernesto, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Javier, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches también a tu auditorio. A ver, con toda la información que nos dio el doctor Tonatiuh Guillén y con todo lo que tenemos en la mesa, exactamente de qué estamos hablando y de qué tamaño es el asunto. Muy bien. Quiero empezar por algo que me parece sintomático de lo que ha pasado. Hoy en la mañana Guillén dijo que nadie se hubiera enterado de todo esto, sino por casualidad él y su equipo hubieran encontrado el archivo. Permíteme decirte, en los últimos 2 o 3 meses, este manuscrito ha estado cubierto por el Washington Post, el New York Times, y lo he presentado en al menos 10 conferencias en Estados Unidos y en México, en universidades, entre otras, el ITAM y Harvard. Ha sido cubierto en dos podcasts, al menos, y este manuscrito es público desde hace más de un año en mi sitio web. O sea que esta idea de que está develando algo nuevo o escondido, pues no es cierto. Ahora, el alegato de Guillén tiene 2 cuestionamientos. Es importante aclarar que ambos cuestionamientos pueden ser respondidos con información pública, con acceso a Internet y me parece que con 10 minutos de investigación. El primer alegato me parece que lo dejó de lado ayer y me voy a centrar en el segundo, que es la existencia misma de esta base de datos. Una pregunta ¿es útil compartir esta base de datos? Ahora, creo que el principio fundamental de las colaboraciones entre gobierno y académicas tiene 2 piezas. Uno, esas funcionan, existen, si los datos que se comparten no ponen en riesgo la integridad, la seguridad de las personas. Y 2, si hay un posible beneficio, es decir, si hay beneficios sin costos potenciales. Este es un principio de investigación que ha resultado en investigaciones importantísimas alrededor del mundo y en México. Por ejemplo, Santiago Levy usó datos del Seguro Social para estudiar los retos de productividad en México. Sabemos que hay una literatura importante sobre movilidad social en Estados Unidos que usa datos del censo estadounidense. Es decir, si demandamos políticas públicas basadas en evidencia, necesitamos tener mejores datos. Eso es clave. Y tener gobiernos que estén dispuestos a compartir esos datos de manera segura es crucial. Voy a lo específico. ¿Qué contiene esta base de datos? Esta base de datos es una base de las personas que han obtenido una matrícula consular entre 2002 y 2020 en los consulados de México en Estados Unidos. Cada observación, cada fila que tenemos corresponde a una persona. Pero es cierto que hay variables relevantes para entender a la comunidad, como género, edad, pero el punto clave aquí, uno de los puntos clave, es que no es posible identificar a las personas. Y esto es importante porque cada persona tiene asignado un número. Ese número es irrelevante, es un número que asigna la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Es un número que acabo de revisar, tiene 17 cifras. O sea, excede por mucho el número de observaciones en la base de datos. Cuando nosotros recibimos esta base de datos, ese número ya lo había creado la Secretaría de Relaciones Exteriores para compartir estos datos con otro grupo de investigadores. De nuevo, no se necesita un doctor en economía para darse cuenta de que estos datos ya se habían compartido en el pasado y no había habido tal noticia. Y de manera, además, no secreta. Todo esto es público. La Secretaría de Relaciones Exteriores, como buena colaboradora con la investigación, entiende que hay que proteger estos datos, pero que hay que darles un buen uso para responder preguntas académicas relevantes que de otra manera no podríamos responder. ¿Con quién se ha compartido esta base de datos? Bueno, antes de eso quiero aclarar algo. Cuando se hace investigación con datos de personas, las universidades y los centros de investigación tienen que asegurarse que la información sea segura y esté protegida, ¿okay? Que no cause daño. Hay órganos encargados de revisar los protocolos de investigación en cada universidad, en cada centro de investigación, que se llaman Juntas de Revisión Institucional. IRB, por sus siglas en inglés, IRB. Nosotros, cuando recibimos estos datos, solicitamos un protocolo formal en la Junta de IRB, de Loyola, la universidad donde está mi doctora, y de TOS. Yo conozco al menos otros 2 equipos de investigadores que tienen datos similares, unos hoy y unos los obtuvieron hace como 3 años o 4 años. Esto quiere decir que al menos otras 2 juntas de revisión institucional vieron los protocolos. O sea que estos datos se han revisado más de una vez, no solo en México, sino en otras universidades. En otros lugares, en otras universidades. Uno de los equipos que obtuvo los datos los obtuvo antes de 2018, con la administración anterior. Entonces, ahí también, Guillén, leí que decía que quería ver qué otro académico podía pedir estos datos y a ver si se los daban. Bueno, pues ya ha pasado 2 veces. Insisto, esto me parece que es como intentar vender un escándalo donde no lo hay. Todo es público y todo está muy claro y muy detallado. Además de todo, la Cancillería hasta hace poco tenía datos públicos agregados, no a nivel individual, pero sí a nivel condado y municipio. Es decir, estos datos de alguna manera ya se han hecho públicos para hacer investigación. Y ojalá tenga algún momento al final de esta entrevista para platicarte lo más importante, que me parece que son los resultados de esta investigación, de este manuscrito que, insisto, ya se ha cubierto, ha generado atención en Estados Unidos, en círculos académicos y en los medios de comunicación, y espero que empiece a cubrirse un poco más la sustancia de esta investigación y no, insisto, alegatos que me parece que no están basados en evidencia. A ver, oye, independientemente de esto que nos dices, que en otras ocasiones ya han sido utilizados, yo te pregunto, ¿no hay un asunto de confidencialidad o de legalidad? Y te planteo el tema de que tu investigación, en este caso, o las investigaciones, tengan que ver con el Departamento de Defensa. Y la otra cosa que ayer platicábamos era, más allá de lo que haya pasado anteriormente y esos 17 números a los que haces referencia de cada uno de los registros, aquí la pregunta es, no es que sepan tu nombre y apellido, eso era lo que decía ayer Tonatiuh, decía, lo que pasa es que saben dónde están ubicados, y entonces surgió la preocupación que incluso yo mismo planteé, que era el tema de, y si gana Trump, ¿qué va a pasar con esa información? ¿No? Esto para hablar legalidad y lo que te digo ahora, ¿cómo lo ves? Legalidad, ¿tienes alguna ley en particular que crees que se haya violado o algún precepto muy concreto? A ver, de lo que platiqué ayer. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley Federal de Acceso dice, el contenido del registro consular es confidencial y solo puede tener acceso a el personal autorizado de la Secretaría. Y precisamente el acuerdo que se hace con la Secretaría nos autoriza a usar los datos. ¿Entienden? O sea, esto no se hace nada más porque sí, hay un proceso de solicitud de datos, de revisión de datos, esto todo es formal. Entonces, el asunto legal me parece dudoso, yo no he leído un precepto que diga esto es ilegal, esto no es ético. Ahora, entonces me parece que por ese lado las cosas están muy claras. A ver, espérame, nomás para que no me confunda. O sea, no hay una ilegalidad de la Secretaría, no hablo de una ilegalidad tuya, la Secretaría no tiene atribuciones para dártelo cuando es algo confidencial, te lo pregunto. De nuevo, lo que es confidencial, ¿sí? No me dan.
No, ajá. No gana nadie. Eso es muy importante. Eso es quizá el meollo del asunto. Aquí no hay nada confidencial que yo tenga. Lo que tenemos es una base de datos que tiene cierto registro que hay que ser usada, tiene que ser usada con cuidado, Ajá. pero no hay un identificador de las personas. Esto es muy importante. Oye, Cuando se hace ¿hay un identificador de su ubicación, aunque no sepamos nombres y apellidos? déjame te la pongo de manera diferente. A ver. ¿Usted se preocuparía si hubiera un identificador a nivel nacional? O sea, si supiéramos cuántas personas mexicanas hay en Estados Unidos. Sí. ¿No, verdad? A nivel estatal hay a lo mejor menos, y entonces la preocupación supongo es que porque es a nivel de condado. ¿Sabe cuántas personas hay en promedio en un condado? Esto es algo también muy importante. Esto no es a nivel cuadra, a nivel calle, esto es a nivel condado. Ajá. Ahí está la protección de los datos también. Estos datos no dicen dónde vive una persona en concreto, dice en qué parte de un condado, y los condados tienen 250,000 personas. Uh-huh. Ahí reside también la protección de estos datos. A ver, y es importante. Oye, a ver, toda esta preocupación, o estoy lucubrando demasiado, para decírtelo claro, todo esto de que haya una política muy antiinmigrante en Estados Unidos, etcétera, ahí, ¿qué es lo que supones? ¿Cómo interpretamos esto? Lo que interpreto, Javier, es que esa base de datos no es única, es una base de datos fantástica, pero claramente existen otras bases de datos, otras encuestas levantadas por el gobierno de Estados Unidos que ya generan información parecida. Para darte un ejemplo, el último censo en el que se preguntó por nacionalidad en Estados Unidos fue en 2000, y eso estaba también a nivel de condado. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos, y es más, cualquier persona, puede hoy mismo ir a bases de datos públicas de Estados Unidos y tener un estimado del número de mexicanos viviendo en cada condado. Las que son públicas son los 400 condados más grandes de Estados Unidos, 450. Y esa información existe hoy. O sea, no es que esta base de datos sea un punto de información único para que alguien eventualmente la pueda usar mal. No, no, no. Esto es una gran base de datos que existe en un universo de bases de datos. Sí. Y es muy importante. Por eso a mí me parece que lo del principio, por eso arranqué con la aparente sorpresa, el aparente hallazgo de Guillén. Porque cuando esto se pone en contexto, uno ve que esto es una normalidad académica y de hecho algo que debería celebrarse, este tipo de colaboraciones. Porque con este tipo de colaboraciones hemos podido documentar, por ejemplo, te voy a decir algo que es importantísimo, y perdón que ya vaya a la investigación. Esta investigación nos ha podido, o estos datos nos han podido ayudar a responder con detalle y con certeza y con rigor académico que mayores flujos de migrantes no documentados en un condado no incrementan el crimen. Eso antes no podíamos decirlo con certeza. Había obviamente evidencia en favor a eso, pero ahora lo podemos decir con contundencia. Eso es falso. Entonces, cuando alguien juzga si la Secretaría de Relaciones Exteriores u otro órgano del Gobierno de México puede o no, debería o no colaborar con académicos, pues yo le diría, ¿te parece que esto es digno de estudiarse? ¿Te parece que esto puede ser benéfico para la comunidad mexicana? ¿Te parece que es importante descubrir que más flujos de migrantes no documentados no tienen un impacto en el desempleo? Uh-huh. Fíjate la cobertura que esto ha generado. O sea, el hecho de que el New York Times, el Washington Post y muchos de los podcasts más importantes de economía digan, oye, esto es relevante, me parece que es fantástico. Y me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores y los otros órganos de gobierno de México deberían motivarse para seguir compartiendo datos de manera segura. Y esta oportunidad de explicarle al público de auditorio qué significa, cuáles son los pasos de la investigación académica, cómo se consiguen datos, es crucial. Así Oye, que te agradezco. Es que fíjate, algo que sí te voy a decir en esto de lo que platicábamos ayer, es que había un gran reconocimiento al trabajo académico. Esto, tanto, Tonatiuh, yo no conozco a detalle el trabajo, pero la verdad te confieso que de parte de Tonatiuh era eso. A ver, ¿cuál es el objetivo de tu trabajo? ¿Cuál es el tema central de tu trabajo? Esta es mi tesis de doctorado con la que estoy yendo al rural y que intenta estudiar el impacto político de la migración mexicana no documentada en Estados Unidos.
Esto es difícil Sí. por dos motivos. Primero, pues porque no hay buenos datos. Ahora hay fantásticos datos para medir eso. Entonces, ha sido muy difícil históricamente. Y luego ha sido difícil porque sabemos que los migrantes van a ciertos lugares y esos lugares tienen ciertas características. Entonces, comparar un lugar con más migrantes y con los migrantes pues, nos da comparaciones no muy buenas. Estos datos nos permiten entender muy bien o aislar el impacto de la migración y entender cómo ha cambiado la vida política en Estados Unidos. Y lo que encontramos es que esta migración genera una reacción conservadora en Estados Unidos. Cuando hay más flujos de migrantes no documentados, hay una reacción conservadora, hay más voto para el Partido Republicano y hay políticas públicas que están asociadas al Partido Republicano. Menos gasto y más gasto en policía, más gasto en el sistema judicial. Ahora, luego intentamos explicar los motivos de esa razón y encontramos tres motivos. Uno, que es porque hay sectores muy específicos en los que el empleo formal en Estados Unidos cae a nivel local. Y esos son empleos en los que los migrantes tienden a ir. Sectores a los que los migrantes tienden a ir, que son construcción y servicios como restaurantes. Entonces es el primero. Luego vemos que hay algo que en Estados Unidos se llama white flight, un cambio demográfico. Hay gente blanca que se va de los condados, porque básicamente, o la interpretación que le damos es que no les gusta estar con los migrantes. Y luego vemos que también hay un cambio de valores. La gente como que cambia su manera de sentir y los valores morales. Pero lo que también encontramos es que no hay efectos en el nivel de empleo total, sí, el nivel de empleo y el crimen. Esto es importantísimo decirlo, Javier. Sí, y me parece que sería importante repetirlo en todos lados. Y ahora que son las elecciones en Estados Unidos, aquí, decirlo. No es falso que los migrantes mexicanos no documentados generen más crimen. Sí. Entonces, esta investigación responde a esas preguntas, pero me encantaría seguir... Sí. ¿Cuándo presentas la tesis? ¿Cuándo te titulas? Oye, pues eso pues también sí, es importante, ¿no? Sí, todo sale bien en 5 meses, pero lo más importante acá, y eso me gustaría aclararlo, es que este es un manuscrito. Le falta para hacer un paper publicado, pasar por el proceso de revisión, y eso tardará un par de años. Seguramente la versión que ven en línea y que espero que Guillén vea y todos los demás vean, pues seguramente esta versión será muy diferente de la versión que eventualmente esté publicada, pero confío en que esta es una investigación sólida, confío en las bases, digamos, éticas del proyecto, confío en la colaboración que hemos tenido y bueno, confío en que esto sea el principio de una agenda de investigación fructífera. A ver, para cerrar, déjame preguntarte entonces, esta base de datos, Ernesto, tú nos dices que había sido utilizado ya en otras ocasiones y que es una base de datos pública y que, digamos, que lo trae, digamos, se ha hablado el New York Times, se ha hablado los podcasts de diferentes medios y portales. ¿Estoy en lo correcto? No es pública, no es pública. Ajá. Hay versiones públicas. Esta base de datos yo la pedí formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asumo que los otros 2 grupos de investigadores que pidieron esta base de datos también lo hicieron de manera formal. O sea, lo que quiero decir es que es una base de datos claramente que requiere una petición formal, pero no es una base de datos hecha para mí, digamos. No, me queda claro que no. A ver, pero es una base de datos que en otras ocasiones se ha pedido y en otras ocasiones, pregunto, ¿se ha usado? Claro, y hay papers publicados hoy. Por eso te digo que era muy importante empezar por este asunto, porque todo esto es público y se hubiera tomado 10 minutos revisar esto. Entonces, me cuesta trabajo entender el ánimo constructivo de la crítica, dado que los cuestionamientos son cuestionamientos que, digamos, insisto, no se necesita tanto para verlos. Una cuestión más. No encuentras, déjame volverte a preguntar, ni hablar, pero yo creo que es donde está buena parte del tema. ¿No encuentras riesgo alguno de esa base de datos que tú tienes, que se hizo, y es cierto aquello de que es para un trabajo en donde está una académica integrada al Departamento de la Defensa, o ahí qué alcanzas a ver? Déjame te digo. Esa académica es mi coautora. ¿Perdón? Cuando pedimos, otra vez, perdón. Esa académica es mi coautora. Sí. Cuando nosotros pedimos los datos, mi coautora trabajaba como profesora universitaria en Loyola, Chicago. Sí. 1 año y medio después, renunció a ese trabajo y se unió al Departamento de Defensa. Yo no puedo, ni nadie puede, impedirle a una persona que consiga un trabajo en otro sitio tiempo después de tener los datos.
Déjame te digo, acabo de ver uno de los reportes académicos del otro grupo que tiene estos datos, y una persona trabaja en Amazon. No pasa nada. Nadie va a escribir un artículo diciendo, estos datos se los dio el gobierno mexicano a Amazon. Pues no, significa que una persona a lo mejor, el momento en que se publicó ese paper, trabajaba en Amazon, a lo mejor después está en Stanford. Entonces, por eso es importante los protocolos de revisión, de revisión institucional a nivel universitario. Son muy importantes porque precisamente esos protocolos aseguran o minimizan el riesgo de que los datos se usen mal, casi independientemente de dónde esté la persona. Ahora, déjame te cambio la pregunta que me hiciste. Tú me preguntaste, ¿ves algún riesgo en el uso de estos datos? Yo te diría, bueno, lo que sé es que la Junta especializada en detectar riesgo académico de Loyola no vio riesgo. La Junta especializada en detectar riesgo académico de Tufts no vio riesgo. Y yo asumo que los otros investigadores que tienen datos similares, unos de ellos en Stanford y otro en Dartmouth, y otros en el Banco Mundial, pues tampoco vieron mucho riesgo. Entonces, insisto, quiero dar un poco de contexto y compartirle al auditorio lo que implica recibir unos datos así. No se hace nada más. Sí, muy bien. ¿Dónde estudiaste la licenciatura, Ernesto? En el CIDE. En el Ciencia CIDE. Política y Relaciones Internacionales en CIDE. ¿Y la maestría? En el CIDE. ¿La maestría? La maestría en la Universidad de Chicago, Políticas Públicas de Chicago, y ahora estoy estudiando Economía y Políticas Públicas en Tufts. Bueno, te mando un saludo y te agradezco que hayas estado con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Ahí Javier, escucharemos a Tonatiuh y si hay una segunda vuelta le entramos, ¿no? Sí, pero insisto, ojalá puedan primero, no tú, los que hacen la crítica, checar la información pública y luego con mucho gusto. Bueno, también pasa por ahí mi deber, ¿eh? También. No. Sí. Bueno, gracias y muy buenas noches. Gracias, Javier. Muchas gracias. Buenas noches. Que tengas buena noche. Gracias.